¿Cómo están amigos de Easy Vida Radio TV, la señal para tu vida? Es un gozo, es un placer estar nuevamente con ustedes y el día de hoy vamos a compartir un testimonio que es el que yo viví. Este testimonio es para darle honra y gloria a Dios. Tenía tiempo que no había salido con ustedes porque había tenido, ahora sí, caí enfermo y voy a precisamente hablar lo que yo viví en ese tiempo que me enfermé y que Dios me levantó, que Dios tuvo misericordia en, en darme nuevamente la oportunidad de seguir con vida. El día de hoy vamos a dar este testimonio para la honra y gloria de Dios, como lo había dicho, y comienza con un día que yo estaba trabajando en el hospital. Yo trabajaba en el hospital y estaba repartiendo comida a los enfermos en una caja que tiene ruedas y que la subí al elevador para subir a- al edificio, porque son como 3 pisos. El edificio son varios, no nomás es un edificio, sino varios edificios en el cual yo repartía la comida a los enfermos. Al subir al elevador, encuentro a un varón bien vestido, bueno, parecía como un ángel. Y él cuando me vio, me miró mi gafete y me dijo él, dice, ¿tú sabes lo que significa tu nombre, Juan? Y le digo, no me acuerdo. Y él me dijo, significa la gracia de Dios contigo. Y entonces él también agarró su gafete y me dijo, yo también me llamo igual, pero su nombre venía escrito Juan, pero en hebreo. Y yo dije, wow, que no había visto así a alguna persona. Y más que pusiera su nombre en hebreo. Entonces llegó a donde tenía que llegar el elevador y se abrieron las puertas y salió este varón y ya no lo volví a ver. Y eso fue un domingo y cuando al día siguiente, cuando llegó lunes, tenía una cita en la clínica para un chequeo general, eh, para mi salud, para ver cómo estaba. Cuando llego ahí, el doctor me examina y y escucha mi corazón. Cuando va escuchando mi corazón, dijo, no, yo no voy a hacer nada porque veo muy irregular tu corazón, no está bien. Eh, Debes ir inmediatamente, ahorita, al hospital, a urgencias, al hospital del Palomar, aquí en Estados Unidos, en California. Y entonces cuando llegó y que me dice, ve, y yo obedecí y me fui al hospital y llego al hospital a urgencias y me reciben y un joven al recibirme inmediatamente me pasó y me checó el corazón con un encardiograma, que es el aparato que tienen ellos ahí, y empezó a checar mi corazón y vio que pues, mi corazón estaba mal, que trabajaba irregularmente. Y entonces él lo que hizo fue, dice, acuéstese aquí y me quité la camisa, todo. Y él me empezó a poner todo lo que lleva en el pecho para un electroshock. Eh, Parches y me puso todo listo. Inmediatamente me envió ahí mismo en urgencias hasta la sala principal, a donde ya atienden los que en ese momento necesitan ayuda. Y una enfermera dijo, ¿quién te trajo aquí? Dice, no, es que el joven que me recibió me trajo aquí, dice, pero pues no había una orden de que pasaras aquí porque aún te estábamos revisando. Pero él ya checó y vio en el encardiograma que yo estaba mal. Y ella se quedó pensando y dice, ok, y empezó a investigar
Y sí, efectivamente se dio cuenta ella que sí estaba mal. De tal manera que también se dieron cuenta que en mis pulmones había agua. Y agarraron y me inyectaron una medicina que hace, ahora sí, sacar todos los líquidos del cuerpo a través de la orina y, y me inyectaron. De tal manera que estaban checando mi aseguranza médica y dijeron que en ese hospital no trabajaba con mi aseguranza médica y que tenía que ser trasladado a, a otro hospital que se llama Sharp, allá en San Diego. Y, y hablaron y entonces el hospital de allá mandó una ambulancia por mí al hospital Palomar. Llegó la ambulancia y me llevó desde Escondido, San Marcos, Escondido y San Marcos, hasta San Diego. Y salió la ambulancia y en la ambulancia venían checándome y en la ambulancia me empezó a dar ganas de ir al baño. ¿Por qué? Porque me habían inyectado esa medicina para sacar los líquidos y le decía al enfermero que si cuando llegáramos, me diera la oportunidad de ir al baño. Y yo iba acostado en la ambulancia, llegamos allí a Sharp de San Diego y en la entrada me recibieron unos doctores porque ya habían monitoreado, habían hablado por la radio que iba llegando al hospital a través de la ambulancia. Y cuando llegué, ellos estaban esperándome y vieron que estaba mal. De tal manera que se sorprendieron, quedaron bien sorprendidos porque en ese momento yo estaba hablando, yo estaba respirando, yo estaba mirándolos, incluso estaba hablando con la enfermera y le dije, ¿sabe qué? Necesito ir al baño. Y la enfermera me dijo en español, ¿sabe qué? Hágase en la cama, ahí en la camilla, dice, porque si usted baja aquí de la camilla, usted va a caer ahí y se va a quedar. Pero cuando me dijo se va a quedar, hasta después entendí de decir quedar muerto. Entonces yo decía, ¿por qué me está diciendo eso? Y en ese mismo instante, después ya fue que me lo comunicó el doctor, me había dicho que en ese mismo instante que yo estaba hablando y diciendo se quedaron sorprendidos porque se paró mi corazón. Se me paró mi corazón y fueron por segundos, y volví a reaccionar, pero yo estaba mirando, estaba respirando, estaba hablando, que tenía ganas de ir al baño y, y todos se quedaron sorprendidos, de tal manera que después me introdujeron hasta dentro de emergencias y rápidamente me pusieron inyecciones, eh, ahora sí, muchas mangueras, que pues yo no entiendo los términos de médicos, pero todos me pusieron varias mangueras. Y ahí cuando ya estaba ahí, empecé a tener problemas con la respiración. Ahí fue cuando ya sentí horrible. Ahí sí, cuando sentí que algo estaba pasando grave, porque ya no podía respirar. Y ellos inmediatamente me pusieron una máscara de oxígeno. Y cuando tuve la máscara de oxígeno, sentí un alivio, me controlé y la respiración y me sentí mejor porque ya me estaba afectando, ya me estaba sintiendo mal. Y ellos siguieron ahí poniendo medicina hasta que me sentí bien y de ahí me pasaron al piso, fue por ejemplo en el cuarto piso del hospital y ahí me empezaron a atender y estuve 8 días ahí en el hospital. Me atendían de todo. ¿Qué fue lo que originó todo esto? Fue el haber descuidado la presión alta, la presión arterial. Yo no me lo cuidaba, a mí me decían, ¿sabes qué? Es una muerte silenciosa si no te cuidas esa presión arterial. Y dice, pues es silenciosa, ¿por qué? Porque en un momento dado te puede dar un paro cardíaco
o un derrame cerebral. Entonces, ¿por qué? Porque la presión es muy alta. Pero también no sabía, yo ignoraba también que es importante cuidarla porque cuando hay presión arterial, la sangre fluye muy rápido, de tal manera que lastima los órganos, como el páncreas, como los riñones, como los pulmones, y el mismo corazón se va debilitando. Entonces, eso yo ignoraba y cuando llegué ahí, pasó todo eso, se estaba colapsando todo mi cuerpo, todos mis órganos. ¿Por qué? Porque los riñones estaban trabajando al 60%. El páncreas también estaba trabajando menos. ¿Por qué? Porque cuando tomaban mi sangre veían que había dulce, estaba la sangre, tenía ahora sí bastante dulce y que no rebasaba más allá de los límites, pero sí ya empezó a tener mi cuerpo lo que es diabetes. ¿Por qué? Porque el páncreas estaba fallando y también estaban fallando los pulmones, de tal manera que tenía agua en los pulmones y el corazón se debilitó y ellos lo dijeron que clínicamente se llama deficiencia cardíaca. El corazón tuvo deficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo su trabajo bien para distribuir la sangre y fue lo contrario, lo contrario porque los órganos recibían más de lo que debería tener sangre cada órgano y eran lastimados por la presión fuerte de la sangre. Pero cuando llegué ahí, que ya se paró mi corazón y el corazón ya se puso débil, trabajando al 60% después, entonces, cuando ya estaba trabajando al 60%, no mandaba suficiente sangre a los órganos. Ahora ya no recibían suficiente sangre. De tal manera que eso provocó que fuera un colapso ahí con mi cuerpo. Pero ahí en esos 8 días me pusieron medicinas, todo eso, de tal manera que volvieron a levantar mi corazón porque el músculo del corazón estaba débil y me pusieron incluso vitaminas y medicinas que fortalecían el corazón para que volviera a trabajar bien todo. Y así me fui regularizando hasta el día de hoy, que no me quejo, son como 11 pastillas que tomo diario. ¿Y para qué? Ahora sí, para poder fortalecer mi corazón y poder fortalecer mis órganos, el páncreas, lo que es el riñón, lo que son los pulmones. Entonces, aquí el problema es que si no cuidamos nuestra presión arterial y si tú la tienes alta, perdón, tienes que cuidártela, tienes que tomar en cuenta eso, porque llega un día en que te pasa lo que me pasó a mí. Entonces debes cuidar tu presión alta, controlarla, bajarla y buscar un medicamento que, que regule tu presión para que tu corazón trabaje bien y en consecuencia tus órganos reciban la adecuada sangre que debe recibir. Incluso eh, pasa que también no envía suficiente sangre también al cerebro. Entonces cuando no envía, empiezas a tener el problema de olvidar las cosas. ¿Por qué? Porque no, en primer lugar, no llega la suficiente sangre. Luego, el cerebro siempre debe llevar sangre oxigenada. Y es importante que tomes agua, la suficiente agua, no demasiada, pero sí al menos tres, tres vasos de agua al día para que llegue oxígeno a tu cerebro, porque sabemos que el agua es H2O, o sea, oxígeno y dos moléculas de hidrógeno también. Entonces, también
por otra parte, caminar en la mañana, cuando todo está al aire fresco, limpio, oxigenarte de una manera eh, respirando el oxígeno del aire. Y de esa manera tu cerebro se oxigena, la sangre lleva oxígeno porque te oxigenas y mantienes tu salud mental muy buena. ¿Por qué? Porque llega oxígeno y evita que se te olviden las cosas. Es por eso la importancia de que a tu cerebro llegue la sangre oxigenada. Entonces todo esto pasó en 8 días y yo estaba ahí, a mí, pues ahora sí viví lo que es el Salmo 23, cuando dice la palabra que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo a donde quiera que vaya. Y sí, experimenté, ahora sí, no la muerte precisamente, pero sí separó mi corazón por segundos. Ha habido casos que cuando sucede eso, muchos caen, pierden el conocimiento o quedan inertes, muertos, sin tener razón, sin poder ver, sin poder incluso hasta respirar. Y a mí Dios me mantuvo vivo a pesar de que mi corazón se paró. Y eso yo experimenté porque lo primero que vino a mi mente y a mi corazón, la confianza en Dios. Es por eso la importancia de tener confianza en Dios. Es muy importante tener confianza en Dios, porque precisamente en esos momentos es cuando tú vas a experimentar sus promesas, como lo que dije hace un momento. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo a donde quiera que yo vaya. Entonces, yo experimenté eso, fue maravilloso porque es como cuando Dios te agarra de la mano y te hace cruzar por ese desierto, por esas tribulaciones y te saca adelante. Estando en el hospital, yo quiero decirles que Dios me hizo sentir algo muy importante, que lo quiero compartir también con ustedes, de que, de que me hizo sentir que y saber que siempre el enemigo, Satanás, los demonios, los espíritus de enfermedad, de drogadicción, etcétera, siempre han humillado a la humanidad y a los hijos de Dios. Y digo a la humanidad porque es parejo esto. Tanto incrédulos o crédulos estamos batallando y peleando contra enfermedades, contra situaciones difíciles. Incluso los incrédulos también, los hijos de Dios también batallan con eso, pero la diferencia es que Dios está con nosotros y Dios nos saca de eso. Pero ¿qué de aquellos que no creen en Dios? ¿Qué de aquellos que son incrédulos o ateos? Entonces, él me bueno, es un decir que me hizo sentir que el Satanás, los demonios, los espíritus malignos, siempre han humillado a la humanidad, a su creación y a sus hijos que somos nosotros, el pueblo de Dios. Y dijo, ustedes ahora van a humillar a ellos. Ellos los han humillado a ustedes, pero ahora ustedes van a humillar a Satanás, a los demonios, a los espíritus malignos. Ustedes los van a humillar. ¿Y cómo? Y me dijo, esfuérzate en la santidad, esfuérzate. Porque acuérdense del endemoniado gadareno, cuando se presentó el Señor Jesús delante de él, los demonios no resistieron. Dijeron, ¿por qué has venido temprano a atormentarnos si todavía no es la hora?
y pidieron permiso para salirse de ese hombre para meterse en un hato de cerdos. Y la palabra dice que también los cerdos corrieron y se despeñaron y se mataron. Entonces, los demonios, esas dos legiones que eran más de 2000, no soportaron la presencia de Dios. Y cuando tú te esfuerzas en la santidad, te esfuerzas en la santidad, y cuando lo haces, no te imaginas que empiezas a tener la llenura del Espíritu Santo, porque somos el templo del Espíritu Santo también. Entonces, cuando tú te esfuerzas en la santidad, los demonios no resisten. Los demonios no están por bastante tiempo. Ellos huyen. Ellos huyen y se enojan porque tú te estás esforzando en la santidad. Porque ellos saben que cuando ellos te tienen atormentándote, humillándote con enfermedades, con vicios, con drogadicción, etcétera, o inmoralidad sexual, ellos se gozan porque ven que están destruyendo tu alma. Ellos dicen, no, esto ya es nuestro. ¿Por qué? Porque tú no dejas ese pecado, porque tú no dejas ese vicio, porque tú no dejas esa tentación. Y ellos se gozan. Pero en el momento que tú cambias y dices, voy a esforzarme en la santidad y renunciar y arrepentirme de esto, porque principalmente debes arrepentirte, los demonios se enojan y empiezan los demonios, ahora sí, a rabiar, y de tal manera que dice la palabra que resiste al enemigo y él huirá. El Señor Jesús resistió al enemigo también con la palabra, cuando fue ahora sí al desierto, y que estuvo ayunando y orando. Y ahí fue que Satanás lo quiso tentar 3 veces. Y el Señor Jesús lo que hizo fue, ahora sí, contrarrestarlo, ahora sí, evitarlo y evitar que él siguiera molestando con la palabra de Dios. Porque siempre decía el Señor Jesús, a cada pregunta que él decía, por ejemplo, cuando decía, convierte las piedras en pan, el Señor Jesús decía, escrito está, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces y lo hizo 3 veces, ya no resistió Satanás y huyó. Por eso dice la palabra que resiste al enemigo y él huirá. Pero ¿cómo resistes? Con la palabra de Dios. Y también esforzándote en la santidad y él huirá. Entonces tenemos ahora sí fundamento para nosotros confiar en Dios y decir, bueno, si tengo una enfermedad de cáncer, yo voy a esforzarme en la santidad y hablar la palabra de Dios porque es verdadera, y ese espíritu de cáncer va a salir huyendo. ¿Por qué? Porque también vas a estar orando, vas a estar ayunando como lo hizo el Señor Jesús, y es muy importante. Y es como me dijo el Señor, de hoy en adelante ustedes pueden humillar a los demonios. ¿Cómo? Esforzándote en la santidad, porque ellos detestan, ellos odian, incluso en la alabanza. En la alabanza, si tú alabas a Dios, ellos se enojan, porque tanto la oración como la alabanza son dos armas poderosas que nos da Dios para vencer al enemigo, como cuando tocaron las trompetas allá en Jericó, se cayeron los muros, pero cuando tocaban las trompetas estaban haciendo cánticos, alabanzas a través de las trompetas, primeramente, y también con otros instrumentos, y fue que los muros de Jericó cayeron. Así tipifica eso para nosotros el día de hoy, que caen esos muros de maldición, esos muros de pecado, esos muros
que Satanás ha puesto para que nosotros seamos esclavos de ellos, porque nosotros no somos esclavos, fuimos libertados por Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros debemos esforzarnos en la santidad, esforzarnos en la alabanza, porque Dios habita en la alabanza, y también esforzarnos siempre en conocer la palabra de Dios, porque Jesús se defendió con la palabra de Dios e hizo correr a Satanás cuando decía escrito está. Entonces, hermanos, Dios nos invita a que nosotros podamos ahora humillar a esos demonios, a Satanás y a esos espíritus malignos que han humillado a la humanidad, a la creación de Dios, y también aún han humillado al pueblo de Dios. ¿Y por qué digo al pueblo de Dios? Porque en el pueblo de Dios, tristemente, a veces hay ignorancia y no sabemos usar las armas que nos ha dejado Dios para salir adelante de todas estas circunstancias adversas, de todos esos ataques del enemigo. Y ese es el testimonio que les doy, que a mí, gracias a Dios, me levantó y separó mi corazón. Pero Dios permitió que algo maravilloso, que a pesar de que separó mi corazón, seguía respirando, seguía mirando, seguía hablando. Estaba hablándole a las enfermeras que tenía ganas de ir al baño, porque me habían inyectado esa medicina para sacar los líquidos de mis pulmones. Entonces, un milagro tremendo, un milagro tremendo. Y por eso les puedo decir con certeza y convicción, y para gloria de Dios solamente, no para vanagloria mía, que yo caminé con la palabra conjuntamente con Dios. Caminé con Él, y como les dije, el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo a donde quiera que yo vaya. Y Dios es fiel. Dios es fiel, y les digo la importancia de confiar en Dios. Yo he predicado, yo he hablado mucho de la palabra, pero es muy distinto vivir la palabra, hacer la rema. Y a veces duele, pero trae mucha bendición. Hermanos, les dejo este pequeño testimonio para la honra y gloria de Dios, y confíen en Dios, confíen en Dios, confíen en sus palabras, y esforcémonos en la santidad para que así ahora nosotros humillemos a Satanás, porque eso detestan, porque ellos dicen, no, si este ya era mío, si yo lo tenía esclavizado con este pecado, y contentos están con destruirnos, con hacernos el mal. Pero ahora nosotros vamos a atormentarlos, a humillarlos, esforzándonos en la santidad de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias a Easy Vida Radio TV Internacional, la señal para tu vida. Y estamos aquí para servirles, para orar por ustedes, para poder servirles en cualquier petición. Y gracias por confiar en nosotros. Gracias porque nos han mandado también, ahora sí, mensajes en el que nos apoyan, en que nos piden oración, y que esta estación que es suya, Easy Vida Radio Internacional, la señal para tu vida, está a tus órdenes para el servicio de Dios y de ustedes. También le damos saludos a todos aquellos que han sido fieles en estar viéndonos todos los días. Easy Vida Radio, también le damos gracias a nuestro hermano Eliseo, a Samia, a Lemuel, a Rubén y a todo el equipo de Easy Vida Radio. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga, y nos vemos prontamente nuevamente a empezar
con familias poderosas y también a la luz de la Biblia. Gracias y que Dios los bendiga.